Hola y bienvenido en un nuevo episodio de Hunt Royale. Vamos a meternos y había una actualización, más recibimos una caja, pero no la recogimos. Es que en el clan, aquí tenemos nuestro clan. Voy a poner a a promover. Él es ahora, que es ahora un mayor. ¿Estás seguro de que quieres promover al jugador seleccionado? Sí. Y ahora que es co-líder. Y ahora si eres el líder del clan, pierdes el papel de líder. No. Así que él es el co-líder. Y aquí le podríamos poner hola, bienvenido en nuestro clan. Soy youtuber, para que la gente sepa que voy a hacer videos de editar y tenemos acá diferentes cosas. Tenemos los duelos que podemos jugar con 3 caracteres a la suerte. Tenemos el comercio donde podemos intercambiar las fichas, las tarjetas que tenemos, que queremos. Tenemos acá el puesto. Nosotros vamos actualmente en el puesto 12 de Suiza. Así que los que miran y se quieren unir están bienvenidos. Y acá tenemos la sala de espera. Lo que ya vimos. Lo que descubrí. Esto aquí es papel, piedra o tijera. Así que yo les podría mostrar rápido cómo se ve para que lo vemos uno en uno. Así que nos vamos a meter aquí a la sala y entonces nosotros podemos decir, bueno, tomamos roca y el otro tomó tijera, así que ganamos. Y así es siempre para mirar quién gana y van los puntos. No sé hasta dónde van los puntos, pero desde que hay uno que se deja o se sale, ya desaparecen acá los puntos. Acá el piano que podemos tocar y que los otros también lo escuchan. Acá tenemos las sillas solo para sentarnos. Y en una parte yo vi modificar la sala. Porque nosotros recibimos esas fichas y pudimos comprarnos cosas. Un piano interactivo. Con en el piano puedes crear más lugares. Colas en el piano. Acá hay fichas. Otra mesa para papel, piedra y tijera. Tenemos un asiento del rey. Más mesas para sentarse. No estoy seguro si podemos... ¿Cómo lo vamos a hacer? Si podemos cambiar solo estas mesas. Así que por ejemplo yo digo, yo quiero la mesa esta.
y la cambio contra esta, o yo digo, bueno, yo quiero una mesa más y la puedo poner, por ejemplo, acá, porque el puesto es gigante, es más grande de lo que pensaba. Ahí ya se está agrandando la situación. ¿Será posible? ¿Hasta dónde? Me parece que es lejos. Sí, entonces no sé si cómo hacemos para mover las cosas. No lo descubrí todavía. Pero seguramente va a venir el día donde vamos a descubrirlo. A lo mejor solo lo ponemos y se va a agrandar mismo el ahorrar y salir. Bueno, así que clan nuevo, pueden venir, entrarse, está abierto. Igual si son suizos o no, no importa. Tenemos las tareas semanales que llegaron. Y tenemos recompensas acá. Más tenemos el negocio con el Renderman. Yo voy a recoleccionar después todas esas recompensas. Ahora vamos a jugar en el modo cooperativo. Y gastarnos o utilizar esas 200 fichas. Es el modo que más me gusta. Por la simple razón es al comienzo suerte para conseguir las tarjetas o las habilidades que se necesita. Más se puede recoger de esos trofeos un montón. Pero un montón. En los otros no es posible de recoleccionar más que 7. Acá vamos por la distancia y más oro. Necesitaremos un golpe más grande. Movimiento o punto TPS. Vamos por los PS. Porque este no tiene para recuperarse. Lo que nos cae bien de tener más vida. Acá siempre tratar de alejarse. Ataque más rápido. Y puedo por el oro. Yo miro normalmente que siempre subo el nivel. Y cuando no puedo subir el nivel voy por el oro. Así que al fin de cada ronda miro si puedo subir el nivel o no. Y si no, por el oro. Porque es importante de tener el oro, si no, no se llega lejos. Y lo que queremos es llegar lejos para poder conseguir esos trofeos. Bueno, el nivel no funciona, pero el oro funciona, así que vamos por el oro. Después de este tendremos que estar capaz de subir de nivel. No sé qué es lo que necesitamos. Daño. Bueno, vamos por el daño. Lo que necesitaremos es vida. Eso es lo que nos hace falta. Ahí me toca recuperar. Ya nos está costando 10. Pero recibimos 5 de los trofeos en caso que nos morimos. Los 2 o el rey. Se me fue de una. Probabilidad de atuir. Veremos si funciona eso un poco mejor.
son los arqueros que nos están haciendo el daño. Ahí necesitaremos más distancia para poder lograr disparar antes que ellos nos atacan. Ay, nos dieron. Y acá son buenos caracteres los que tienen robo de vida o curación. Porque este va a costar mucho si se utiliza cada rato. Y nos golpearon. 200 o 150. Así que miraremos qué es lo que recibimos primero. Si va a ser el oro que vamos a mejorar o el nuevo nivel. Va a ser el oro. Y ahora los dos cuestan 200. Yo noto que están empujando a los enemigos, algunos, pero un poquito. No es mucho lo que está haciendo. Nos falta... Eso no es bueno. Si nos atacan... Velocidad de ataque también sería bienvenido. Porque se nota que somos muy lentos en los ataques. El último. 200, que será la velocidad de ataque. Hablamos de la distancia y que logramos la distancia. Hablamos de la velocidad de ataque y que recibimos velocidad de ataque. Así que hablamos de las explosiones más grandes. Eso es también lo que sería bueno. Tener una explosión gigante. Bueno, el oro no me alcanza para la vida. Si una explosión más grande hace daño también a los otros alrededores. Así que eso sería lo próximo que sería bueno que nos caiga. Acá tratar de alejarme un poco. Ahí ya perdimos. No, 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 no. Que no se nos muere el rey. Nosotros fuimos los que... 85. Y vamos a recoger acá la recompensa. Subir de nivel. Vamos a jugar. ¿Qué cazadores tendremos acá? Sino que también son buenos. Este, si no me equivoco. Y eso hace poco lo descubrí. Que normalmente las habilidades no las podemos ver. Por ejemplo, si son uno bajito. No. Aquí no le aparecen. No sé, yo creo que es a partir del segundo o tercer nivel que viene. Entonces se ve qué son las habilidades que tienen. Las 3 que podría tener. Y si no se tiene todavía el nivel 6, no entramos aquí. Así que la única posibilidad que descubrí, apretanle a la I y acá hay la biografía y mostrar las habilidades. Eso es lo que nosotros queremos ver. Y acá tenemos la regeneración, no tenemos el robo de vida. Y en este carácter la velocidad de movimiento no nos interesa. El ataque es difícil de decir si le vale la pena con el que jugamos ahora. El mago.
ahí sí valió la pena porque se nota que dispara mucho más rápido. En este igual dispara esas sierras. Así que yo creo que lo que necesitamos: aumento de PS, daño, regeneración y daño reducido. Esos 4. Si no, PS y daño reflejado. Pero vamos a ir con el ingeniero. Engineer, como le dicen en inglés acá. Tenemos uno que es muy bueno. Ese sí que puede ser muy bueno. Sí, la velocidad de ataque no estoy convencido. Lo que me gustaría hacer es hacer un tanque tan grande que recupera la vida más rápido de lo que pierde. Y para eso necesitamos obviamente mucha PS y también la regeneración. Aquí bloqueamos el puente, los dos lados. Y sí, velocidad de ataque. No creo que le hace algo o le sirve. Pero miraremos hasta dónde llegamos. Daño reducido, PS y daño. Vamos por el daño reducido. Eso también es bueno para nosotros. Así que los monstruos grandes nos hacen daño, pero no más tanto. Tendré que leer cuánto daño menos hacen. Ahí los arqueros nos están disparando. Y necesito la regeneración. Regeneración. No me alcanza. Pero necesitamos urgentemente esa regeneración. Ahí no nos podemos permitir de morir. Ahí. Aunque nos quiten solo 10. Listo. Daño. Ay, necesitábamos la regeneración. Nos habría caído muy bien. Unos 26 que nos faltan. Daño hacemos. Eso se nota también. Regeneración. Por fin. Y estamos 6. Por el momento son 6 que regeneramos. Distancia no tiene este. Otra regeneración. Unas 3, 4 regeneraciones serían perfecto. Del daño ya se nota que estamos haciendo. Los que nos falta: velocidad de ataque o daño reflejado. No sé si vale la pena con la velocidad de ataque. Yo no le noto diferencia entre el normal. Y ataca rápido. Vamos a intentar los 200 para conseguir otro de la regeneración. Regeneración. Ya 14. Ya vamos a poder aumentar nuestra
nuestro puesto para quedarnos en el mismo puesto. Bueno, todavía nos falta. Vamos en la oleada 16 con 14 de recuperación. Siempre esquivar los ataques lo que es posible. Y cuando estemos listos, más daño reducido, más regeneración. Ahí sí vale la pena de poder quedarnos en el puesto aquí, por ejemplo, y como tanque o bloquear la entrada. Todo lo que nosotros perdemos sería bueno de poderlo conseguir con la regeneración. Antes casi nos morimos, pero lo que nos salvó fue la regeneración de 14. Así que hay que subir la regeneración. Y nos tocó daño. Sí, la velocidad de ataque no me suena todavía. A lo mejor ustedes dicen sí, vale la pena. Pero a mí no me convenció. ...16 estamos recuperando. Y nos quitan rápido esos dragones. $223 tenemos. Esperar que no nos golpean para subir la vida. El rey que se quede atrás. Y algo hacemos. No pensé que ese hace un tan buen trabajo. ¡Ay! Ahí nos fuimos. Y el solo yo creo que... difícil. Acabamos de perder 200 monedas. Lo que nos habría hecho falta. Daño y PS. $19 recuperamos, pero 2 golpes de dragones y se acabó. Bueno, en teoría son 4, pero los otros también pueden pegarnos. Así que tendremos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Trataré por lo menos un poco de ayudarle. Bueno, la otra cosa es que algo tendría que servir la velocidad de ataque. No sería por nada que lo ponen adentro. Pues lo que no tenemos es distancia. Y aquí lo que necesitamos son de distancias. Daño y PS. Si tenemos los dos, vamos por los dos.
Ese se retrocedió. Y no, el rey lo dejan vivo. Ahí viene el dragón. De los dos lados. 27. Lo que a él le haría falta sería rebote. O más llamas. No sé cuánto él tiene. Ah, él ya tiene más llama. Y rebote también tiene. Así que la distancia no sabría. Aquí nosotros hacemos daño. 46 somos nosotros que hacemos tanto. 36. Ya son buenos números. Más mejor. No. Ya perdimos. ¿Cómo vamos a ganar contra ellos? Ahí perdimos. Pues llegamos lejos. A la oleada 29. Y otra recompensa. Una caja. Que no saldrá nada nuevo. Con los jugadores tenemos a él. Para mejorar, pues no tenemos suficiente oro. Ellos tampoco. Y recoger. Matamos a los dragones. No nos va a salir nada nuevo aquí tampoco. Así que 1000, 1500, 500, 1000. No nos alcanza. Y aquí hay OP Support Core. No sé si fue el que nos acaba de jugar. Pero aquí ven mi código. Así que si tienen interés en jugar conmigo, me añadan como amigo. Y yo les aceptaré. Y podemos jugar en modo cooperativo. Como quieran también se pueden unir a nuestro clan. Están siempre bienvenidos. Muchas gracias por mirar, por apoyar. Y nos vemos la próxima vez cuando jugamos Hunt Royale. Muchas gracias. A la próxima.